Cada suscripción nos acerca a contar más historias épicas. Únete al universo Light Novel hoy. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. Chapter 1, Bounty Hunter Caelan en el año 1521 del calendario del Círculo Marino, en una base de la rama marina en la región de Zambas del East Blue, docenas de cazarrecompensas se congregaron en la sala. Normalmente rudos y rebeldes, ahora ni siquiera se atrevían a respirar ruidosamente. Cada uno de ellos miraba atenta y curiosamente la ventana de intercambio de recompensas, al joven cazarrecompensas conocido como la leyenda del East Blue. Su físico era tan imponente como una gigantesca columna de hierro, los músculos bajo su ropa eran sólidos y poderosos sin parecer voluminosos. Él irradiaba una abrumadora sensación de fuerza incluso mientras permanecía quieto. Atada a su espalda llevaba una enorme espada, de 2 metros de largo y la mitad del ancho de un hombre, que exudaba una aura asesina aterradora. Su espeso cabello caía en ondas indomables y sus rasgos estaban definidos. Algunos no estaban seguros de si sus ojos les estaban jugando una mala pasada, pero les pareció ver tenues hebras de niebla negra arremolinándose alrededor del joven, como la presencia persistente de espíritus malignos. Caelan ignoró las miradas de la multitud, ya estaba acostumbrado a ello. Calcula la recompensa de esta vez por mí. Caelan colocó un saco negro sobre la mesa y se lo entregó al oficial de la marina para que lo contara y confirmara. Entendido, señor Caelan. El marine respondió respetuosamente, vertiendo con cuidado el contenido del saco sobre la mesa. 7 espantosas cabezas cercenadas salieron rodando. El feroz tigre, Goro, ofrece 4 millones de bayas. La serpiente negra, Kurobajin, ofrece 5 millones de bayas. La bestia venenosa, Dokuga, recompensa de 4 o 5 millones de bayas. Con cada cabeza revelada, las expresiones de los marines se volvían cada vez más asombradas. Todos ellos eran piratas notorios y sedientos de sangre que habían masacrado a innumerables inocentes mientras arrasaban el East Blue. Los cazarrecompensas que observaban no pudieron evitar exclamar en estado de shock al ver esas cabezas. Algunos de ellos alguna vez se habían enfrentado a estos piratas y, naturalmente, habían sufrido una derrota. Nunca en sus sueños más locos imaginaron que las cabezas de estos piratas algún día serían exhibidas aquí en la base de la marina. Tal escena era algo que solo habían visto en sus sueños. Señor Caelan, aquí está su recompensa, un total de 30 millones de bayas. El marine pasó respetuosamente un maletín por la ventana mientras hablaba. Al mencionar esta cifra, todos los cazarrecompensas se quedaron sin aliento y miraron el maletín con ojos anhelantes. Las recompensas combinadas de los piratas que cazaron juntos ni siquiera se acercaron a esa cantidad. Pero nadie se atrevió a provocar a Caelan, todos sabían muy bien lo aterrador que realmente era. 30 millones, no está mal. Caelan tomó el maletín, lo sopesó casualmente en su mano, luego se dio la vuelta y se alejó. No fue hasta que Caelan abandonó por completo el salón que la base de la marina estalló en una ruidosa charla. Los cazarrecompensas y los marines no pudieron contener su emoción y comenzaron a discutir el evento acaloradamente. Caelan regresó a su barco y abrió el maletín. Sistema, recarga. Las vallas dentro de la maleta desaparecieron instantáneamente, como si nunca hubieran estado allí. Din, felicidades, anfitrión. El valor de la riqueza aumentó en 30 millones. Al escuchar la notificación del sistema, un ligero rastro de preocupación apareció en el rostro de Caelan. Ya ha pasado medio año desde que crucé al otro lado. A este ritmo, me llevará más de 10 años completar la sincronización. Así es. Caelan no era un nativo de este mundo. Él venía de otro mundo, habiendo cruzado inexplicablemente a este mundo peligroso en carne y hueso. Un mundo plagado de piratas, gobernado por los tiránicos dragones celestiales y controlado por un gobierno mundial corrupto e incompetente. Cualquiera de estas fuerzas podría fácilmente aplastar a un hombre común y corriente como él, como si fuera una hormiga. Afortunadamente, Caelan había sido vinculado al sistema de sincronización de espíritus heroicos a su llegada. Al principio, había dibujado la plantilla SR, Berserker Class Heracles, el espíritu heroico de la ruta de Ilie en la Quinta Guerra del Santo Grial, conocido por innumerables fanáticos como Basaka, la encarnación de la verdadera hombría. Mientras continuara encarnando la personalidad y los rasgos de la plantilla, podría aumentar su tasa de sincronización y obtener el poder de la plantilla. Incluso podría gastar vallas para acelerar el proceso de sincronización. Caelan comprendía bien los peligros y la emoción del mundo pirata. Él no quería ser simplemente otra alma sin nombre, ni tampoco quería ser un personaje secundario en esta gran era. Entonces decidió que se haría más fuerte. Durante el último medio año, ha alineado continuamente su comportamiento y estilo de combate con el modelo Berserker mientras caza piratas feroces en los mares más débiles del East Blue. Al mismo tiempo, intercambió las cabezas de los piratas por grandes sumas de dinero de recompensa para aumentar aún más su sincronización. Con este doble enfoque, su tasa de sincronización se disparó. Abrir el panel del sistema. Caelan murmuró en su corazón. Una pantalla de luz translúcida apareció en su mente. Anfitrión, Caelan Aleric.
plantilla, clase Berserker Heracles, tasa de sincronización, 30%, Berry, 15 millones más 30 millones, fuerza, B, resistencia, B, agilidad, B, poder mágico, B, suerte, A, noble fantasem, AI, habilidades personales, continuación de batalla, B, ojo de la mente, falso, B, valor, AI, divinidad, A, mejora de la locura, B, noble fantasems, mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, AI. Mirando el panel frente a él, su tasa de sincronización ya había alcanzado el 30%. En otras palabras, actualmente poseía el 30% del poder del guerrero loco Heracles. Este nivel de fuerza ya era aterrador, suficiente para estar en la cima entre las tripulaciones principales de los 4 emperadores o ser considerado un candidato potencial para almirante en el cuartel general de la Marina. En el mar más débil del East Blue, su fuerza actual lo hacía prácticamente invencible. Pero lo más importante es que ya había desbloqueado el noble fantasma característico de Hércules, los 12 trabajos. Esta arma, nacida de los legendarios 12 trabajos de Hércules, otorgaba a Caelan 12 vidas, que podían restaurarse con el tiempo tras agotarse. En comparación con la regeneración de la fruta del diablo Fénix de Marco, los 12 trabajos fueron aún más asombrosos. Sistema, consume 40 millones de puntos de riqueza para aumentar la sincronización. Al momento siguiente, el panel del sistema en su mente cambió nuevamente. Anfitrión, Caelan Aleric. Plantilla, clase Berserker Heracles, tasa de sincronización, 34%, Berry, 5 millones. Al mismo tiempo, Caelan sintió una tremenda oulide de poder inundando su cuerpo. Los recuerdos comenzaron a surgir en su mente, las gloriosas leyendas de Hércules, las hazañas heroicas de las 12 pruebas imposibles. Su ya poderoso físico se fortaleció aún más. Aunque sus rangos de atributo no habían alcanzado el siguiente nivel, cada estadística aumentó un 10%. Cada 10 millones de vallas aumentan la sincronización en un 1%. Para alcanzar el 100%, necesitaré 660 millones de vallas. Caelan frunció el ceño ligeramente. Esa cifra no era descabellada, se trataba aproximadamente del coste de una fruta del diablo de tipo premischie de alto nivel. Pero en ese momento todavía estaba en el East Blue, y reunir esa cantidad de dinero aquí le llevaría un tiempo considerable. Durante los últimos 6 meses, Caelan había vagado por el East Blue, matando piratas allá donde iba. Ya había acabado con la mayoría de los verdaderamente peligrosos. El East Blue se había convertido realmente en el más débil de los 4 mares, y solo quedaban unos pocos piratas pequeños y dispersos. Por supuesto, si Caelan decidiera convertirse en un pirata, saqueando a los débiles e inocentes, entonces, sin mencionar los 600 millones, ganar incluso 6.000 millones de vallas sería fácil. Pero eso iba en contra de la moral que Caelan había desarrollado en su vida anterior. En el fondo, era una persona común y corriente. Caelan no se sacrificaría para salvar a las masas que sufren, pero tampoco masacraría inocentes por conveniencia. Así, decidió convertirse en un cazarrecompensas, para perseguir a piratas malvados. En cada batalla, se sincronizó más con la plantilla Berserker Heracles y luego utilizó las recompensas para aumentar su progreso de sincronización. Parece que tendré que ir a Gran Line lo antes posible. Caelan tomó su decisión. Ya había despejado la zona de inicio, que era el East Blue, no había motivo para demorarse. Los piratas del Gran Line eran más fuertes y podían ofrecerle peleas adecuadas. Sus recompensas también eran mucho mayores, muchas de ellas llevaban cientos de millones en recompensas, junto con enormes tesoros. Chapter 2 Tom Creek al día siguiente. Caelan estiró el cuerpo. Había gastado mucha energía cazando a esos piratas. No es que fueran particularmente fuertes, sino que estaban demasiado dispersos a través del mar. Bueno, es hora de una gran comida y un poco de relajación. El restaurante de Mar Barati estaba en esta zona, por lo que no había razón para perdérselo. Caelan se quitó la gran espada de la espalda y la blandió con fuerza hacia el mar que estaba detrás de él. Una ola masiva de energía de espada rugió, creando un gran retroceso que empujó el bote de Caelan hacia adelante a gran velocidad. En solo una hora, Caelan avistó un barco con forma de cabeza de pez que transportaba un edificio verde de 2 pisos. Había llegado el restaurante de Mar Baratie. Después de asegurar su barco al costado del Baratie, Caelan entró en el famoso restaurante del East Blue. Tan pronto como entró, vio que el restaurante estaba casi lleno, el aire lleno de risas y el rico aroma de mariscos y diversas especias. Huele como si la comida aquí realmente estuviera a la altura de su reputación. Caelan entrecerró los ojos y asintió en señal de aprobación. Ah, sí, un invitado con buen gusto. ¿Qué le gustaría pedir? Al escuchar los elogios de Caelan, Seth, vestido con su gorro de Kesinaro y luciendo 2 bigotes dorados, tomó la iniciativa de saludarlo. Seth, quien había pasado años en Gran Line, supo a simple vista que Caelan no era una persona común. Era más fuerte que la mayoría de los piratas con los que se había topado. Sanji, de pie cerca con un cigarrillo en la boca, abrió mucho los ojos. Nunca había visto al anciano tratar a nadie con tanta cortesía. Tráeme todos tus platos estrella. Si eso no es suficiente, sigue trayendo. Caelan no se andaba con rodeos.
Podía comer fácilmente tanto como varias mesas llenas de comensales. Desde que se sincronizó con la plantilla de Heracles, su apetito era comparable al de un estómago de Mentionel. Por mucho que comiera, nunca era suficiente. Nani, en este restaurante no permitimos que se desperdicie comida. Seth gritó de inmediato. Sus dificultades iniciales lo habían vuelto intolerante al desperdicio de comida y no le importaba lo especial que pudiera ser Kaelan. No hay problema. Eso no será un problema. Kaelan sonrió en respuesta. No desperdiciaría ni un solo bocado, pero su tranquila respuesta pareció una provocación para Seth, como si Kaelan se estuviera burlando de la calidad de la comida de Baratie. En ese caso, me aseguraré de que salgas de aquí agarrándote el estómago. Seth respondió con una mirada fulminante. Sanji, dalo todo. Seth agarró a Sanji y se dirigió directamente a la cocina. Kaelan casualmente encontró un asiento vacío, se sentó y apoyó su gran espada contra la silla a su lado. Algunos comensales reconocieron a Kaelan y levantaron sus copas en su honor. Algunos piratas, aterrorizados, pagaron rápidamente sus cuentas y huyeron del restaurante. Kaelan los miró y de inmediato vio que solo eran unos peces pequeños con recompensas de unas pocas decenas de miles de bayas. No quería molestarse con ellos. Viejo, estás actuando muy extraño hoy. Sanji sintió que algo no iba bien. Esto no era propio del anciano en absoluto. Seth negó con la cabeza y no dio explicaciones. Simplemente señaló a Kaelan. ¿Qué pasa? ¿Quién demonios es ese tipo? Tras el gesto de Seth, Sanji miró hacia allí y quedó atónito. El hombre tenía una complexión parecida a la de un león, envuelto en tenues volutas de niebla negra, irradiando un aura opresiva. El ambiente alegre y animado del comedor se había ido quedando poco a poco en silencio, con Kaelan en el centro. Los comensales más cercanos a él estaban visiblemente nerviosos, terminando rápidamente sus comidas y yéndose a toda prisa. Al notar que Sanji lo miraba fijamente, Kaelan sonrió. ¡Puah! Sanji se estremeció. A pesar del atractivo rostro de Kaelan, la presión que emanaba era demoníaca. ¿Ahora lo ves? Seth le dirigió a Sanji una mirada significativa antes de girarse para centrarse en la comida. Sanji lo siguió, poniendo todo su esfuerzo en preparar la comida para satisfacer el pedido de Kaelan. ¿De verdad doy tanto miedo? Kaelan suspiró para sí mismo. La plantilla de Heracles poseía naturalmente un aura frenética y aterradora. Incluso si la reprimía, no podía evitar por completo incomodar a los demás. Bistec a la parrilla, brochetas de pollo a la parrilla con sal, camarones de autor, sopa de mariscos. Con Seth y Sanji trabajando juntos, la primera ronda de platos fue llevada rápidamente a la mesa de Kaelan. Esto es excelente. Kaelan probó la comida con atención. Tenía que admitir que la destreza de estos dos chefs era realmente impresionante. Tanto en su vida pasada como en la actual, rara vez se había topado con una cocina de este nivel. Aunque sus modales al comer eran correctos, su velocidad era asombrosa. Una mesa entera de platos desapareció en un instante. Desde la cocina, Sanji y Seth observaban con los párpados temblorosos. No esperaban que Kaelan tuviera tanto apetito. Los dos regresaron a la estufa, trabajando rápidamente para preparar más platos, reemplazando los platos vacíos en la mesa de Kaelan uno tras otro. Justo cuando Kaelan disfrutaba felizmente de su comida, un grupo de invitados no invitados entró al restaurante. Don Krieg, apoyado por Jin, llegó cojeando al Baratie. Su tripulación pirata había sido devastada por la espada de Dracule Maihawk y necesitaban provisiones desesperadamente. Capitán, salgamos de aquí. Ese es el cazarrecompensas más fuerte del East Blue. En el momento en que entraron, Jin reconoció a Kaelan. El East Blue es demasiado débil. El supuesto cazarrecompensas más fuerte de aquí es solo otro pez pequeño. Krieg se burló. Era un pirata que había entrado en Gran Line. Pero ahora mismo estoy demasiado débil. Primero necesito recuperar mis fuerzas. No hacía mucho, se había topado con Maihawk, quien hundió 50 de sus barcos. Krieg apenas logró escapar con vida, pero fue perseguido por los marines. Llevaba más de 10 días muriendo de hambre y ahora estaba completamente exhausto. Desesperado, Krieg se abalanzó sobre la mesa de un restaurante como un perro hambriento, metiendo comida en su boca frenéticamente. Necesitaba recuperar fuerzas lo más rápido posible para evitar ser un blanco fácil para el cazarrecompensas. Ese es Don Krieg, el señor del East Blue, con una recompensa de 17 millones de bayas. ¿No habían entrado ya los piratas de Krieg en Gran Line? ¿Cómo acabaron así? Muchos de los clientes del restaurante reconocieron a Krieg y el pánico se extendió rápidamente. Estamos condenados. Son unos piratas despiadados. Todos conocían la reputación de Krieg. Era despiadado, despreciable y había cobrado innumerables vidas. Incluso en su lamentable estado actual, nadie se atrevía a cuestionar su fuerza. Kaelan notó la presencia de Krieg, pero no lo tomó en serio. En cambio, se concentró en otra cosa. Si la historia hubiera llegado a este punto, entonces Luffy y los demás también deberían estar aquí. Efectivamente, cuando Kaelan miró hacia arriba, vio a la tripulación del sombrero de paja observando desde el segundo piso. No tenía ningún interés particular en ellos, pero como planeaba entrar en Gran Line, le faltaba un navegante. Con eso en mente, Kaelan inconscientemente miró a su alrededor en busca de Nami. Vio una figura esbelta que salía silenciosamente del restaurante. «Oh, ¿te vas tan rápido?» Kaelan sonrió para sí mismo. Parecía que aún había una oportunidad. «Jajaja. He vuelto otra vez.
Después de comer y recuperar algo de fuerza, Krieg se rió con arrogancia. Ahora que se había recuperado, ya no temía a Kaelan, el supuesto cazarrecompensas más fuerte del East Blue. Krieg se quitó la chaqueta exterior, dejando al descubierto una armadura dorada. Su capa con púas, semejante a una montaña, ondeaba tras él. En ese momento, su confianza regresó, como si hubiera recuperado su antigua gloria como gobernante del East Blue. Oye, tú de ahí, te estoy hablando. Soy Don Krieg, el gran pirata con un botín de 17 millones de vallas. Si tienes agallas, ven a reclamarlo. Jajaja. Krieg señaló directamente a Kaelan, planeando utilizar al cazarrecompensas más fuerte del East Blue como un trampolín para recuperar su reputación perdida. Ante la provocación de Krieg, Kaelan simplemente sonrió. No esperaba que solo venir aquí a comer le traería algunas recompensas adicionales. Chapter 3, Dishwasher Laffy extraño mucho esto. Hacía mucho tiempo que no veía una recompensa en mi puerta. Kaelan suspiró, sus ojos se llenaron de nostalgia. Cuando empezó a hacerse un nombre en el East Blue, muchos piratas acudían directamente a él con la esperanza de usarlo como un trampolín hacia la fama. Fue gracias a estos desafiantes temerarios que Kaelan pudo superar rápidamente sus primeros días. Pero después de solo 3 meses en el mar, este tipo de entrega de comida para llevar pirata desapareció por completo. Ahora bien, la mayoría de los piratas del East Blue corrían como conejos al oír su nombre. Muchos incluso cambiaban de escondite con frecuencia, lo que dificultaba enormemente su caza. No te hagas el creído. Soy el almirante Krieg de la flota pirata. Al ver la expresión de Kaelan, Krieg sintió que lo estaban tratando como una broma. Furioso, la armadura de Krieg se retorció cuando 2 cañones de armas se extendieron desde ella. Muere, mocoso. 2 proyectiles de cañón volaron hacia Kaelan. Krieg rebosaba confianza. Con su equipo, estaba invicto en el East Blue. Innumerables enemigos habían caído bajo el poder de fuego de estos cañones. Los proyectiles impactaron contra Kaelan, levantando una enorme nube de polvo. Tiseach, aburrido. Kaelan agitó la mano, dispersando el polvo. Su cuerpo permaneció completamente ileso. Este era el efecto del noble Phantasm, mano divina, los 12 trabajos. Ningún ataque inferior al rango B podía dañarlo. Kaelan ni siquiera había considerado esquivar un ataque tan débil. Jaja, te lo tragaste, mocoso. Es un proyectil de gas venenoso. Krieg se burló con saña. Aunque menospreciaba a Kaelan, seguía usando sus típicas artimañas sucias. Ese era el tipo de hombre despreciable que era Krieg. Sin importar quién fuera su oponente, siempre atacaba primero con tácticas deshonestas. Maldita sea, qué descarado. Sanji, observando desde la cocina, estaba a punto de salir corriendo a ayudar. Quédate ahí, Krieg no es rival para él. Seth detuvo a Sanji. Creía firmemente que Kaelan, el hombre que lo había sacudido incluso a él, no perdería ante Krieg. Es inútil. Kaelan meneó el dedo. Este gas venenoso ni siquiera alcanzaba el rango B. Era completamente ineficaz contra los 12 trabajos. Krieg no se rindió. Los trucos sucios no eran su única arma. Sacó un martillo de guerra dorado y cargó hacia Kaelan. Cuidado. Krieg es increíblemente fuerte. Esa arma pesa 1 tonelada. Los comensales que estaban escondidos cerca no pudieron evitar gritar una advertencia. Kaelan tomó casualmente la gran espada que descansaba a su lado y la blandió hacia Krieg. Cuando se trataba de fuerza bruta, nadie podía compararse con Kaelan. Poseía la sincronización de Hércules, el héroe legendario de la mitología griega. La espada gigante y el martillo dorado chocaron en el aire. Krieg sintió de inmediato una fuerza abrumadora. El martillo dorado se partió por la mitad al instante. La gran espada continuó descendiendo, cortando la armadura dorada de Krieg. Finalmente, la hoja se clavó en el abdomen de Krieg, sujetándolo firmemente al suelo. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Krieg yacía en el suelo, jadeando. Nunca imaginó que existiera tanta fuerza en el East Blue. El poder detrás de ese golpe de espada era algo que no podía esperar soportar. Derrotado de un solo golpe, los comensales tardaron un rato en reaccionar. Muchos no podían creer lo que veían. Krieg se había autoproclamado señor del East Blue. Todos aquí conocían su reputación. Algunos habían experimentado su crueldad de primera mano y eran muy conscientes de lo aterrador que era. Se trataba de un pirata que había destruido bases de la marina y arrasado sin control por el East Blue, pero ahora, había sido derrotado de un solo golpe por Kaelan, incapaz de contraatacar en absoluto. Ambos son los más fuertes del East Blue, pero la diferencia entre ellos es enorme. Krieg era conocido como el pirata más fuerte del East Blue. Kaelan era conocido como el cazarrecompensas más poderoso. Incluso si uno perdía, nadie esperaba que la diferencia fuera tan abrumadora. Sin embargo, Kaelan había derribado a Krieg con un solo golpe, dejándolo apenas aferrándose a la vida. Jin, al ver a su capitán derrotado, apretó los dientes y cargó contra Kaelan. Demasiado débil. A los ojos de Kaelan, los movimientos de Jin eran más lentos que los de una tortuga. Lanzó un puñetazo con naturalidad, dejándolo inconsciente. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, Kaelan colocó una bolsa de bayas sobre la mesa y luego sacó a Krieg y Jin del restaurante. Cerca de allí se encontraba atracado el buque insignia de Krieg, todavía tripulado por más de 100 de sus piratas. Es demasiado trabajo llevárselos a todos. Mejor los eliminamos aquí mismo. Los piratas del barco eran todos de poca monta. Muchos ni siquiera tenían recompensas. A Kaelan no le interesaba identificarlos uno por uno. Además,
los piratas de Krieg eran infames en todo el East Blue por su brutalidad y crímenes. Sus muertes no serían una pérdida para nadie. Caelan concentró su mente y blandió su gran espada hacia la enorme nave. El corte rugió como un trueno que se estrellaba contra la tierra. Con la sincronización de Heracles, aunque la forma berserker de Heracles había perdido las artes marciales divinas de su estado sano, su capacidad de combate instintiva todavía estaba grabada profundamente en sus huesos. Después de medio año de práctica, Caelan había combinado la esgrima del mundo pirata con su plantilla, entrando finalmente en el reino de un verdadero espadachín. Podía cortar acero y lanzar devastadores cortes voladores. Solo con su habilidad con la espada, podría dominar la primera mitad del gran line. La presión del corte, de decenas de metros de largo, salió disparada de la gran espada, dividiendo el barco pirata en pedazos. Toda la tripulación a bordo murió instantáneamente y el mar se tiñó de rojo con sangre. En lo alto, un periodista voló y capturó esta aterradora escena con su cámara. La inmensa fuerza del corte sorprendió a todos en el restaurante. Incluso en alta mar, bandadas de aves marinas se asustaron y emprendieron el vuelo. Dracule Maihawk, de pie en su pequeña balsa, se levantó de repente y miró hacia la dirección de Baratie. ¿Hay un espadachín tan poderoso en el East Blue? La presencia detrás de ese corte fue suficiente para calificar como un oponente digno. Maihawk clavó el Black Blade Yoru en el agua, usándolo como remo para dirigirse rápidamente hacia el restaurante flotante. Caelan, sin saber que Maihawk venía por él, llevó a Krieg y Jin directamente a la base de la marina más cercana. De vuelta en el Baratie, los atónitos comensales finalmente salieron para comprobar la situación. Cuando vieron el buque insignia de Krieg completamente destruido, su conmoción aumentó. Este nivel de fuerza no debería existir en el East Blue. Seth no había visto a un luchador tan formidable en muchos años. Incluso en su apogeo, estaba seguro de que no podía compararse con Caelan. A su lado, Sanji también se quedó sin palabras. En algún momento, el cigarrillo que tenía en la boca cayó al suelo. Nacido en la familia Vinsmoke, Sanji comprendió claramente lo aterrador que era el poder de Caelan. Esa presencia era aún más abrumadora que la de su padre, Vinsmoke Hutge. Luffy y Zoro estaban igual de conmocionados. Eran nuevos en el mar, y era la primera vez que presenciaban tanta fuerza. Shu, quiero ser aún más fuerte que él. Voy a ser el rey pirata. El espíritu de lucha de Luffy se mantuvo firme. Fiel a su naturaleza, no se desanimaría. Oh, no, jefe Luffy, jefe Zoro. En ese momento, los dos compañeros de tripulación de Zoro corrieron hacia ellos, con el pánico escrito en sus caras. La señorita Nami se llevó el barco y todo nuestro tesoro. Estaban tan distraídos por el abrumador poder de Caelan que no se dieron cuenta de que Nami se alejaba navegando silenciosamente. Nani, tanto Luffy como Zoro gritaron en estado de shock. Justo cuando Luffy estaba a punto de perseguirla, un gorro de chef blanco se estrelló contra su nuca. ¡Idiota! Todavía tienes que trabajar aquí para pagar tu deuda por los daños. Seth golpeó a Luffy en la cabeza y lo arrastró de regreso a la cocina. Como Caelan ya se había encargado de los piratas de Krieg, Luffy y los demás aún no habían formado un vínculo profundo con Seth o Sanji. Pasaría algún tiempo antes de que pudieran partir. Chapter 4 Irifus Caelan dirigió su barco hacia la base de la rama marina en el mar de Zambas. Tan solo 2 horas antes, había intercambiado recompensas en esta misma base. No esperaba pescar 2 peces grandes en el tiempo que le tomaba disfrutar de una comida. Krieg valía 17 millones de bayas y Jin valía 11 millones de bayas. Después de entregar este botín, quizá debería volver a comer otra vez. ¿Quién sabe? Quizás aparezcan más peces grandes y vuelvo a comer allí. Jajaja. Caelan no pudo evitar reírse al pensarlo. En el Baratie en el mar de Zambas, la pequeña balsa de Maihawk flotaba en las aguas, rodeada de restos del naufragio. Maihawk recogió un trozo de madera rota, cerró los ojos y utilizó el haki de observación para sentir los rastros persistentes de la batalla. Después de un momento, Maihawk abrió los ojos. Buena esgrima, poder impresionante. En cuanto a la esgrima, era excelente. Aunque aún estaba a un nivel por debajo de la maestría de Maihawk, la potencia de los golpes en la escena le había valido el reconocimiento. En comparación con los monstruos de los piratas de las bestias, este espadachín no se quedaba atrás. Parece que podría tener un oponente digno en el futuro. Maihawk sonrió levemente, reconoció el potencial de Caelan. Sin embargo, por ahora, Maihawk no tenía intención de ponerlo a prueba. El hombre aún era demasiado inexperto. Allende. Después de navegar durante otra hora, Caelan regresó una vez más a la base de la rama de la marina, llevando a Jin y Krieg con él. Caelan entró directamente. ¿No es ese el señor Caelan? ¿No llegó esta mañana? Varios cazarrecompensas reunidos en el salón susurraban entre ellos, mirando a Caelan con expresiones perplejas. Estos cazarrecompensas habían llegado temprano esa mañana para entregar sus propias recompensas, y todavía estaban allí, alardeando de sus hazañas. Para ellos, cualquier intercambio de recompensas no estaba completo sin unas cuantas horas de narración. Probablemente simplemente mató a unos cuantos piratas de poca monta en algún lugar.
Un cazarrecompensas alto y delgado dijo con amargura. No creía que Kaelan pudiera haber conseguido nada significativo en tan solo unas horas. Ese es Don Krieg y su oficial superior, el hombre demonio Jin. De repente, un cazarrecompensas gritó, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Es cierto, ¿cómo es eso posible? Es un pirata muy famoso con una recompensa de decenas de millones. El cazarrecompensas delgado como el bambú estaba completamente estupefacto, mirando a Kaelan como si estuviera mirando a un monstruo. Los celos que había sentido antes hacia Kaelan desaparecieron por completo, reemplazados por respeto y miedo. Kaelan había aniquilado a los piratas de Krieg, eliminando así una gran plaga del East Blue. Solo eso ya se había ganado su respeto, pero lo que realmente los aterrorizaba era la abrumadora fuerza de Kaelan. Derrotar a Krieg con tanta facilidad significaba que matar a cualquiera de ellos le resultaría muy fácil. El cazarrecompensas delgado como el bambú decidió quedarse en la base de la marina por ahora, con la esperanza de que fuera más seguro. No se dio cuenta de que Kaelan ni siquiera consideraba que alguien como él valiera la pena notarlo. Para Kaelan, personajes tan insignificantes ni siquiera merecían el tiempo que llevaría mirarlos. Al oír la conmoción, el oficial de la marina en la ventana de intercambio de recompensas corrió rápidamente hacia Kaelan. Capturar a 2 piratas que valen decenas de millones en solo 3 horas fue sencillamente increíble. Después de una cuidadosa inspección, el marine confirmó sus identidades. El antiguo señor del East Blue ahora era un cadáver, y su principal subordinado yacía inconsciente a su lado. Señor Kaelan, gracias por ayudarnos a eliminar esta amenaza del East Blue. El marine saludó a Kaelan respetuosamente, con voz alta y clara. Incluso había un rastro de arrepentimiento en sus ojos. ¿Por qué alguien como Kaelan no consideraría unirse a la marina? El comandante de la rama ya lo había invitado varias veces, pero Kaelan había rechazado cada oferta. Le volveré a extender la invitación. Espero sinceramente que considere unirse a la infantería de marina. El cuartel general está dispuesto a nombrarlo capitán. El marine lo intentó una vez más. ¿Y si esta vez Kaelan accedía? Todos los cazarrecompensas que los rodeaban quedaron boquiabiertos y sus ojos casi se les salieron de las órbitas. El rango de capitán en la infantería de marina significaba el mando de una base en el East Blue, con cientos de subordinados, una nave patrulla e innumerables beneficios ocultos. Los cazarrecompensas miraron a Kaelan, prácticamente deseando poder ponerse de acuerdo en su nombre. No es necesario, estoy acostumbrado a mi libertad. Sin la menor vacilación, Kaelan rechazó decididamente la oferta. Los cazarrecompensas quedaron atónitos. ¿Qué condiciones tan favorables, rechazadas con tanta facilidad? Pero Kaelan nunca permitiría que lo encadenaran. Los marines no eran más que una herramienta del gobierno mundial, guardaespaldas de los dragones celestiales. Muchos hombres justos se habían unido con ideales, solo para desilusionarse después de presenciar la corrupción del gobierno mundial. Kaelan nunca se permitiría recorrer ese camino. Había venido a este mundo con el sistema de sincronización de espíritus heroicos. ¿Se trataba simplemente de encontrar un amo y seguir siendo un sirviente? Convertirse en cazarrecompensas le convenía mucho más, libre para surcar los mares y matar a quienes lo enfurecían. Kaelan agitó la mano. Ante las miradas atónitas de todos, abandonó la base de la marina con 28 millones de vallas. Los marines se quedaron con los cazarrecompensas, informando esta noticia explosiva a través de su cadena de mando. Después de que Kaelan se fue, la noticia de su aniquilación de los piratas de Krieg se extendió por todo el East Blue. En un día, todos los periódicos importantes publicaron la historia, mostrando a Kaelan escoltando a Krieg y Jin en la portada. Algunos de los periódicos más influyentes incluso lograron obtener imágenes de Kaelan destruyendo el barco pirata de Krieg. Extra, extra, traigan sus papeles aquí. Kaelan, el cazarrecompensas más fuerte del East Blue, realiza un movimiento impactante. La flota pirata del almirante Krieg ha sido derrotada. Los piratas de Krieg han sido aniquilados. Los jóvenes repartidores de periódicos gritaban en las calles, mientras los transeúntes se detenían en seco, sin poder creer lo que estaban oyendo. Dame una copia. Los periódicos se agotaron inmediatamente y la noticia explosiva se extendió como un reguero de pólvora. Jajaja. Ese bastardo de Krieg por fin se fue. Cuando los piratas de Krieg estaban en pleno apogeo, comandaban 50 barcos y más de 5.000 hombres. Quemaron, mataron y saquearon todo el East Blue, destruyendo innumerables familias. Ahora, miles de personas comunes se rieron y aplaudieron ante la noticia de su caída. Su gratitud hacia Kaelan por poner fin al régimen de terror de Krieg fue inconmensurable. Al mismo tiempo, los cazarrecompensas de todo el East Blue se movilizaron. Es increíble, Kaelan es demasiado poderoso. Todos los cazarrecompensas estaban maravillados por el logro de Kaelan. Su éxito era algo que ni siquiera podían soñar con alcanzar. Como cazarrecompensas, seguían luchando por abatir piratas con recompensas de cientos de miles. Y aún así, presumieron de ello durante días. Recuerdo que este tipo apareció hace apenas medio año. Un cazarrecompensas murmuró para sí mismo, preguntándose si su memoria le estaba jugando una mala pasada. Así es. Hace medio año, era como el resto de nosotros, solo perseguía piratas de poca monta con recompensas de unos pocos cientos de miles. Y ahora está cazando piratas de renombre que valen decenas de millones. Otro cazarrecompensas se quedó mirando fijamente, incapaz de comprender cómo alguien podía crecer tan rápido. Parece que otra potencia está a punto de surgir en Gran Lille. Un cazarrecompensas experimentado habló en voz baja,
presentiendo lo que estaba por venir. Con el talento y la fuerza de Kaelan, claramente no era alguien que permanecería confinado en el East Blue, estaba destinado a dirigirse a Grand Line, para desafiar a los monstruos que gobernaban esos mares. Chapter 5 Navigator Team Oficina de la Marina en el East Blue. Excelente, excelente. Ese bastardo de Krieg por fin está muerto. Colin se rió de buena gana. Abrió una botella de champán y brindó con varios de sus subordinados para celebrar. Los piratas de Krieg habían incendiado, saqueado y cometido innumerables atrocidades en el East Blue, llenando de ira y resentimiento a la gente. Su existencia había tenido un impacto extremadamente negativo. Originalmente, Colin debía ascender a contraalmirante y ser transferido al cuartel general de la Marina para recibir entrenamiento avanzado. Sin embargo, debido a la furia de Krieg, el ascenso se retrasó e incluso fue reprendido por el almirante de flota Sengoku. Frustrado, Colin había enviado fuerzas varias veces, pero la astucia de Krieg siempre le permitió escapar. Ahora que los piratas de Krieg habían sido aniquilados por Kaelan, no era de extrañar que Colin estuviera de humor para celebrar con champán. Aún así, este Kaelan es realmente impresionante. Colin sostuvo el periódico en su mano, mirando la fuerte y hermosa figura impresa en la primera página, su expresión llena de emoción. Hace medio año, acababa de aparecer y solo podía encargarse de piratas con recompensas de cientos de miles. Ahora, apenas medio año después, ha alcanzado este nivel, eliminando fácilmente a los piratas de Krieg. Varios subordinados revisaron la información de Kaelan y nunca habían visto una tasa de crecimiento tan asombrosa. En solo 6 meses, pasó de ser un cazarrecompensas novato a la pesadilla de los piratas. Ni siquiera yo soy rival para él. Colin se quedó en silencio por un momento antes de finalmente hablar. En su mano había una foto que capturaba el momento en que Kaelan destruyó un barco pirata de un solo corte. Varios subordinados inicialmente habían querido ofrecer palabras de elogio, pero cuando recordaron la aterradora imagen de esa nave siendo destrozada, se encontraron incapaces de decir nada halagador. Aunque sabían que Colin era un miembro de élite entrenado en el cuartel general de la Marina, que poseía la fuerza de un contraalmirante, ninguno de ellos creía que Colin pudiera derrotar a Kaelan. Ya ha alcanzado el nivel de un auténtico espadachín. Entre los vicealmirantes del cuartel general, pocos han alcanzado ese nivel. Colin bebió el champán de su copa, con el corazón lleno de emociones complicadas. Habiéndose especializado en el manejo de la espada, podía ver claramente la profundidad de la habilidad de Kaelan. A pesar de años de entrenamiento, no pudo igualar el ascenso de medio año de Kaelan. ¿Es esto lo que significa ser un genio? La actuación de Kaelan le recordó a sus antiguos compañeros de clase, los 3 almirantes que ahora representaban el mayor poder de combate del gobierno mundial. En el campamento de entrenamiento de Zephyr, la distancia entre Colin y esos 3 era como un abismo insalvable. Solo podía admirarlos. Ahora, después de tantos años, Kaelan volvió a traer ese amargo sentimiento de sentirse aplastado por el verdadero talento. Al ver la expresión sombría de Colin, ninguno de sus subordinados se atrevió a hablar. Sostuvieron sus copas de vino en silencio, como si realmente estuvieran saboreando el champán. La oficina cayó en un silencio incómodo. Después de un rato, Colin se recompuso. Transmite mis órdenes. Cualquier rama de la Marina en el East Blue que se encuentre con Kaelan debe invitarlo. Ofrécele al menos el rango de comodoro. Solicitaré personalmente al cuartel general de la Marina que lo recluten a cualquier precio. El tono de Colin era firme, lleno de determinación. Un genio tan aterrador estaba claramente destinado a convertirse en una figura central en esta era. Si pudieran reclutar a Kaelan en la Marina, era muy probable que ganaran otra potencia a nivel de almirante en un futuro cercano. Pensando en la escasez de talentos destacados en la generación actual de marines, Colin estaba aún más ansioso por ver a Kaelan unirse a sus filas. Incluso imaginó que si un día Kaelan llegaba a convertirse en almirante, su propio estatus se elevaría junto con él. Varios subordinados quedaron atónitos al escuchar la decisión de Colin. Ofrecer el grado de coronel desde el principio era algo casi inaudito. Nunca había existido un precedente semejante en la infantería de marina. Pero cuando recordaron la descripción del periódico sobre Kaelan destruyendo un buque insignia de un solo corte, sintieron que estaba justificado. Entendido, Capitán Colin. Avisaremos a las sucursales de inmediato. Los subordinados se giraron y se fueron, dejando a Colin solo en su oficina, sumido en sus pensamientos. Al otro lado, Kaelan, cuyo nombre había sacudido a todo el East Blue, navegaba tranquilamente por el mar. En su barco, Kaelan abrió la caja que contenía las recompensas y recargó 28 millones de vallas en el sistema. Al mirar el panel del sistema, Kaelan se sintió un poco desanimado. Anfitrión, Kaelan Aleric. Plantilla, clase Berserker Heracles, tasa de sincronización, 34%, Berry, 5 millones más 8 millones, fuerza, B, resistencia, B, agilidad, B, poder mágico, B, suerte, A, noble fantasem, AI, habilidades personales, continuación de batalla, B, ojo de la mente, falso, B, valor, AI, divinidad, A, mejora de la locura, B, noble fantasems, mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, AI, pelear contra un oponente así no, me mejora en absoluto. Kaelan suspiró. Cuando comenzó, luchar contra piratas con recompensas de decenas de miles ayudó a aumentar su tasa de sincronización.
A medida que los niveles de recompensa de sus oponentes aumentaron a cientos de miles y luego a millones, él continuó progresando, pero ahora, incluso derrotar a Krieg, con su recompensa de 17 millones de vallas, no había hecho nada para aumentar su sincronización. Kaela no entendió. Una muerte de un solo golpe como esa no podría ayudarlo a mejorar. Si quería sincronizarse en combate, tendría que ser contra un oponente que al menos pudiera sobrevivir a algunos intercambios. Una lucha prolongada, no una derrota instantánea. Consume 30 millones de vallas para aumentar la sincronización. El panel del sistema se volvió borroso por un momento y luego se actualizó. Anfitrión, Kaelan Aleric. Plantilla, clase Berserker Heracles, tasa de sincronización, 37%, Berry, 3 millones, fuerza, B, resistencia, B, agilidad, B, poder mágico, B, suerte, A, noble fantasem, AI, habilidades personales, continuación de batalla, B, ojo de la mente, falso, B, valor, AI, divinidad, A, mejora de la locura, B, noble fantasems, mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, ahí, las estadísticas de Kaelan habían mejorado. Nuevamente, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar el siguiente rango. Cada 25% de sincronización supone un cambio cualitativo. Si quiero un avance significativo, necesito un 13% más. Kaelan calculó con cuidado. Con solo 130 millones de vallas, podría aumentar su tasa de sincronización al 50%. Si pudiera encontrar oponentes más fuertes, ese progreso podría acelerarse aún más. Ya no queda nadie así en el East Blue. Parece que es hora de ir a Grand Line. Kaelan tomó una decisión. Se dirigiría a Grand Line lo antes posible. Allí encontraría vistas más impresionantes y enemigos mucho más fuertes. Pero el clima de Grand Line era impredecible y el viaje estaba lleno de peligros. Sin un excelente navegante, incluso zarpar sería casi imposible. Entonces, mi navegador debe estar en su lugar primero. Pensando en Nami, que se había escapado de Baratie, Kaelan sonrió levemente. Dirigió el barco, balanceando ocasionalmente su espada en el mar para mantener la velocidad, dirigiéndose directamente hacia la aldea de Kokoyashi. La aldea de Kokoyashi también estaba ubicada en la región de Zambas, no lejos de la ubicación actual de Kaelan. Chapter 6 Namis Disper. Una pequeña embarcación avanzaba a toda velocidad por el mar, liberando ocasionalmente una ráfaga de energía blanca desde la cabina trasera. El retroceso impulsaba la embarcación hacia adelante a gran velocidad. Después de varias horas de navegación, Kaelan se estaba acercando cada vez más al pueblo de Kokoyashi. Una pequeña isla comenzó a tomar forma unos 1000 metros más adelante. Muy bien, parece que ya casi llegamos. Kaelan sonrió. Para interceptar a Luffy y asegurar a Nami como su navegante, Kaelan partió inmediatamente después de entregar su última recompensa. Dirigió el barco hacia la orilla. En la playa, Kaelan vio una figura familiar. Nami, con su corto cabello naranja y su esbelta figura, estaba sentada sollozando suavemente en la arena. ¿Por qué? Ya recogí 100 millones de vallas, así que, ¿por qué no dejan ir a la aldea? Nami sintió que todos sus esfuerzos pasados no habían sido más que una broma cruel. Había pasado 8 largos años trabajando para recolectar 100 millones de vallas y dibujando cartas náuticas para los piratas de Arlón. 8 años de dificultades, todos terminando con la cruel traición de Arlón. Y esa maldita rata de marine, el capitán Nezumi, que se suponía que era la ley, pero en realidad estaba conspirando con Arlón. ¡Qué ingenuos! Los piratas no cumplen sus promesas. Jajaja. Nunca planeé devolverte el pueblo. De ahora en adelante, cada aldeano me pagará 100.000 vallas al mes. Y tú, Nami, seguirás dibujándome mapas marinos. No voy a ninguna parte. La fea cara de pez de Arlón se repetía una y otra vez en la mente de Nami, clavándose en su corazón como un cuchillo. Lo supe desde siempre. ¿Por qué fui tan estúpido al creer las palabras de un pirata? Nami gritó, apretando los dientes con odio. Su odio por Arlón había llegado a su punto máximo. Hace 8 años, su madre adoptiva Belmer fue asesinada por Arlón para protegerla. Durante 8 años, los piratas de Arlón habían exprimido la aldea hasta la extenuación. Quien no pagaba era asesinado sin piedad. Y los Soldinos, todos hacen todo lo posible para contraatacar, pero ¿cómo podrían derrotar a Arlón? Al pensar en los Soldinos, armados solo con asadas y cuchillos de cocina, enfrentándose a los piratas de Arlón, la desesperación de Nami se profundizó. Todos morirán. Sus lágrimas continuaron cayendo mientras la desesperanza pesaba en su corazón. Esos amables e inocentes Soldinos, su hermana Nojiko, todos serían asesinados por Arlón. Ella lo odiaba más que a nada, pero se sentía completamente impotente. Ya no quedaba calor bajo la brillante luz del sol. Este mundo pirata era demasiado frío, demasiado cruel. Ojalá alguien, cualquiera, viniera a ayudar. Incluso si fuera un demonio, ella estaba dispuesta a dar cualquier cosa. Nami oró en silencio en su corazón. En ese momento, una voz tranquila y magnética llegó a sus oídos. Oye, ¿cómo llego a la base de los piratas de Arlón? Nami miró hacia arriba y vio una figura parada frente a ella. Tenía un rostro atractivo, una complexión alta y robusta que irradiaba gran poder, y tenues hebras de aura negra se arremolinaban a su alrededor. Parecía la encarnación de un demonio. ¿Eres tú, el cazarrecompensas más fuerte del East Blue? El corazón muerto de Nami cobró vida de repente. Había visto a Kaelan una vez en el Baratie.
En aquel entonces, Krieg se había enfrentado a Kaelan y Nami se había escabullido en medio del caos. Al día siguiente, vio las noticias. El infame almirante Krieg había sido asesinado por Kaelan y los piratas de Krieg habían sido aniquilados. Nami incluso había fantaseado con lo maravilloso que sería si Kaelan pudiera venir a la aldea Kokoyashi. Antes de la derrota de Krieg, ya había escuchado los rumores sobre Kaelan. Conocido como el cazarrecompensas más fuerte del East Blue, innumerables tripulaciones piratas despiadadas habían sido destruidas por su mano. Desafortunadamente, era conocido por eliminar a todos los piratas de una región antes de seguir adelante, por lo que ella no se había atrevido a tener esperanzas. Cuando conoció brevemente a Kaelan en el Baratie, pensó en pedirle ayuda, pero, al verse obligada a trabajar para los piratas de Arlón, temió demasiado que Arlón la matara antes de que tuviera la oportunidad. En ese momento, ella todavía creía en la mentira de Arlón, aferrándose a la esperanza de que 100 millones de vallas comprarían la libertad de la aldea. Ahora lo único que sentía era arrepentimiento. Si tan solo le hubiera dado esos 100 millones de vallas a Kaelan en aquel entonces, la aldea Kokoyashi podría haberse salvado hace mucho tiempo. Señor Kaelan, por favor, ayúdenos a eliminar a los piratas de Arlón. Estoy dispuesto a darlo todo, incluso mi vida. Nami se secó las lágrimas con expresión firme mientras se inclinaba profundamente ante Kaelan. Por el bien de los Soldinos, para vengarse de Arlón, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Está bien, dirígeme. Kaelan asintió con calma, sin hacer grandes gestos ni declaraciones. Tenía toda la intención de convertir a Nami en su navegante, y la recompensa y el tesoro de los piratas de Arlón eran exactamente lo que necesitaba. Gracias, señor Kaelan. El corazón de Nami se llenó de esperanza. En ese momento, el hombre frente a ella, envuelto en una aura negra, parecía un héroe resplandeciente a sus ojos. Nami caminó adelante, liderando el camino y explicándole la situación con los piratas de Arlón a Kaelan mientras avanzaban. Señor Kaelan, los piratas de Krieg que usted derrotó antes eran llamados los señores del East Blue, pero en realidad, los piratas de Arlón son la fuerza pirata más poderosa del East Blue. Su líder, Arlón, es un pirata de renombre que regresó de Gran Line con una recompensa de 20 millones de vallas. La expresión de Nami era seria. Sabía perfectamente lo aterradores que eran los piratas de Arlón. Cuando Krieg condujo 50 barcos piratas a Gran Line, fueron prácticamente aniquilados en tan solo 7 días. Solo un barco principal regresó. Arlón y su tripulación habían pasado años sobreviviendo en Gran Line. Su fuerza era sin duda superior a la de los piratas de Krieg. Sí, Kaelan respondió con un asentimiento, su expresión indiferente. Sé que puedes derrotar a Arlón, pero tiene varios oficiales ayudándolo. Todos son hombres pez. Son mucho más fuertes que los humanos. La voz de Nami tembló levemente, ansiosa de que Kaelan pudiera estar subestimándolos. No te preocupes, no son rival para mí. Al ver la preocupación de Nami, Kaelan le dio una suave palabra de consuelo. Para ser honesto, nunca se había tomado en serio a los piratas de Arlón. No eran más que Metouns que intimidaban a los débiles y se acobardaban ante los fuertes. Tras perder su apoyo en Gran Line, habían llegado al East Blue solo para sobrevivir. Si fuera Jinbei, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Kaelan habría considerado la pelea seriamente. Pero Arlón no era más que un desperdicio, al igual que Krieg, derrotado de un solo golpe. Aún así, ten cuidado. Nami, nacida y criada en el East Blue, había sido oprimida por los piratas de Arlón desde la infancia. Si no puedes vencerlo, por favor corre. Simplemente escapa. Nami se mordió el labio inferior mientras forzaba las palabras a salir. Su miedo a Arlón era muy profundo. Aunque la reputación de Kaelan era aterradora, no podía evitar preocuparse. Estaba preparada para la posibilidad del fracaso. No te preocupes tanto. Para mí, los piratas de Arlón no son más que un pequeño problema. Kaelan levantó 2 dedos, dejando solo un pequeño espacio entre ellos. Representan un gran desafío. Eso es, genial, jaja. Nami forzó una sonrisa, aunque su ansiedad permaneció. En su mente, Arlón y Kaelan probablemente estaban en igualdad de condiciones. Arlón era el pirata más fuerte del East Blue, y Kaelan era el cazarrecompensas más poderoso. Aunque hubiera alguna diferencia de fuerza, no podía ser tan grande. Además, con los oficiales de Arlón ayudándolo, Nami pensó que las posibilidades de Kaelan de ganar no eran muy altas. Ella nunca había salido del East Blue y su visión del mundo todavía era demasiado limitada. Aunque había visto la foto del periódico de Kaelan cortando un gran barco de un solo tajo y sabía que era lo suficientemente poderoso para dominar el East Blue, no tenía idea de que tal fuerza fuera suficiente para establecer un punto de apoyo en Gran Line. Solo con ese poder, fácilmente podría calificar como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. El poderoso Arlón, a sus ojos un monstruo aterrador, no era más que un insecto para Kaelan. Chapter 7 Just intime fuera del parque Arlón. Cientos de Oldinos yacían derrotados en el suelo, mientras una docena de hombres pez los rodeaban, riendo y burlándose. Aunque los Oldinos sabían que perderían, no esperaban perder tan miserablemente. Habían reunido la fuerza de toda la aldea, pero ni siquiera habían visto al propio Arlón. Habían bastado menos de 5 minutos para que solo uno de los subordinados de Arlón los derrotara a todos. La fuerza física de los hombres pez era varias veces mayor que la de los humanos comunes. Los Oldinos no tenían forma de resistirse. ¿Eran realmente invencibles los piratas de Arlón? Los Oldinos yacían allí,
con los ojos apagados y llenos de desesperación. Cuelguen a estos humanos inferiores de los mástiles de las banderas y déjenlos secar hasta morir. Que el resto de la isla vea lo que les pasa a aquellos que se atreven a resistirse. El rostro de Kurobi se retorció con crueldad mientras daba la orden sin dudarlo. Dentro del parque Arlón, el capitán Nezumi y Arlón estaban bebiendo alegremente en el balcón. Habiendo recibido recientemente 100 millones de vallas de Nami, la enorme suma los había puesto a ambos de buen humor. Al observar la expresión de ira y desesperación de Nami, ninguno de los dos sintió la más mínima culpa. En cambio, encontraron satisfacción en su sufrimiento. Arlón, ¿planeas destruir otra aldea? Si el cuartel general se entera de esto, podría ser problemático. Al mirar a los Soldinos derrotados, el capitán Nezumi frunció el ceño levemente. Arlón ya había destruido varias aldeas, que sumaban casi 10.000 personas. Una desaparición de esa magnitud podría fácilmente atraer la atención de los altos mandos de la infantería de marina. Tranquilo, tu comisión aumentará un 20%. Después de 8 años de cooperación, Arlón ya había descubierto a Nezumi. Las vidas humanas no significaban nada para él. Lo único que le importaba a Nezumi era el dinero. En ese caso, feliz cooperación. Nezumi asintió con satisfacción, su feo rostro parecía aún más despreciable. Mientras el dinero fuese correcto no había problema. Si alguien de arriba hiciera preguntas, simplemente podría afirmar que otros piratas habían asaltado el pueblo y que los marines habían llegado demasiado tarde. Espera, esa ladrona ha vuelto y ha traído a alguien con ella. Eso es. Los ojos de Nezumi se abrieron en estado de shock. Es el cazarrecompensas más fuerte. Está aquí por nosotros. El primer instinto de Nezumi fue correr. Había oído hablar mucho de la reputación de Kaelan. Kaelan era poderoso y despiadado con el mal. No hace mucho tiempo, Nezumi incluso había recibido órdenes de sus superiores para intentar reclutar a Kaelan en la marina. Si Kaelan descubría su complicidad con los piratas de Arlón, Nezumi sabría que estaba acabado. ¿De qué tienes tanto miedo? Él solo es otro novato de East Blue. Yo soy un pirata famoso que regresó de Gran Line. Arlón se burló. No creía que nadie de East Blue pudiera ser realmente fuerte. Para él, el supuesto cazarrecompensas más fuerte era solo otra hormiga demasiado confiada. Si se atreve a entrometerse en mis asuntos, me aseguraré de que desaparezca. Pero ni siquiera podrá pasar a mis hombres. Arlón confiaba en la fuerza de sus hombres pez. Eran soldados de élite traídos directamente de la isla Gyojin, con habilidades físicas que superaban con creces las de los humanos comunes. Sus 3 oficiales eran todos antiguos miembros de los Piratas del Sol, igual que él. En opinión de Arlón, cualquiera de ellos podría derrotar fácilmente a Krieg. Eso está bien. Hagamos que el supuesto cazarrecompensas más fuerte desaparezca aquí mismo. Nezumi se obligó a calmarse y volvió a centrar su atención en el campo de batalla que se desarrollaba debajo, fuera del parque Arlón. Liberen a los Soldinos ahora mismo. El que está a mi lado es el cazarrecompensas más fuerte del East Blue. Nami miró con furia a los hombres pez que tenían cautivos a los Soldinos. Su corazón ardía de rabia. Deseaba poder matar a todos los piratas de Arlón, pero frente a ellos había más de una docena de hombres pez altos, incluidos los 3 oficiales de los piratas de Arlón. Del lado de Nami, solo estaban ella y Kaelan. La diferencia numérica era abrumadora. Reprimiendo su ira, Nami intentó usar la reputación de Kaelan para intimidar a los hombres pez y rescatar a los Soldinos pacíficamente. Jajaja. El cazarrecompensas más fuerte del East Blue. Nos asustas muchísimo. Pensé que era uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Todos los pescadores estallaron en carcajadas. Al regresar del Gran Line, solo temían a verdaderos monstruos como los 4 emperadores o los señores de la Guerra del Mar. Nami, quédate atrás. No eres rival para estos hombres pez. Los Soldinos, aún tendidos en el suelo, estaban completamente desesperados. Cientos de ellos juntos no habían podido enfrentarse ni siquiera a un solo Gyojin. ¿Qué podrían hacer Nami y Kaelan? Los Soldinos se pusieron cada vez más ansiosos. Estaban listos para morir, pero no querían que Nami también echara a perder su vida. Señor, por favor, llévese a Nami y váyase. No se preocupe por nosotros. El capitán de la guardia de la aldea, Genso, parecía desesperado mientras le suplicaba a Kaelan. Los demás Soldinos compartían el mismo pensamiento. Nami había soportado 8 años de humillación para salvarlos. No podían soportar la idea de que ella muriera allí. La tripulación no para de crecer. Si disfrutas del viaje, dale like al video y continuemos. Una chica tan amable como Nami merecía vivir una vida mejor. Solo la hermana de Nami, Nohiko, aún conservaba esperanza en su corazón. Había leído el periódico con Nami, viendo la foto de Kaelan destruyendo un barco pirata entero con un solo golpe. Si bien los piratas de Arlón eran ciertamente fuertes, Nohiko sentía que no estaba ni cerca de ese nivel de poder. Tal vez, solo tal vez, incluso Arlón no era rival para este hombre, pero los pescadores no compartían ese miedo. Habían rodeado a Kaelan y Nami, con los 3 oficiales de los piratas de Arlón observando a Kaelan de cerca. Aunque se burlaban de la reputación de Kaelan, sus ojos no estaban ciegos. Podían ver el poder en su fuerte cuerpo, y el aura negra que giraba a su alrededor los inquietaba. Deja a la niña aquí y te dejaremos ir. Kurobi habló primero, mirando a Kaelan con cautela. Si es posible, preferiría evitar pelear con alguien como Kaelan. Incluso si ganaran, probablemente sufrirían pérdidas. Junto a él, el pez pulpo Hachi agitaba sus 6 brazos,
cada uno sosteniendo una espada, cortando un árbol cercano en pedazos. El pez besuqueadorcho abrió mucho la boca y disparó balas de agua, destrozando otro árbol en pedazos. Los demás hombres peces tiraron sus cuerpos, haciendo gala de su karate de hombres pez. Claramente estaban tratando de intimidar a Kaelan. Y bien, ¿tienes miedo? Aléjate ahora y quizás te dejemos salir con vida. Kurobi habló con orgullo. Esta era su técnica característica, y confiaban en ella. Los soldinos miraban atónitos y cada vez tenían más miedo de la fuerza de los hombres pez. La expresión de Nami cambió mientras escuchaba. Se giró para mirar a Kaelan nerviosamente, preocupada de que él pudiera dar marcha atrás. Pero no tenía intención de culparlo si decidía irse. Al fin y al cabo, esta no era su lucha. Quedarse o irse era su decisión. Al ver que la expresión de Kaelan permanecía inalterada, Nami sintió una ligera sensación de alivio. Tomó una decisión en silencio. Si sobrevivían, daría todo lo que tenía para compensar a Kaelan. En realidad no tengo miedo en absoluto. Es solo que eres demasiado débil. La exhibición intimidante de los hombres pez, que aterrorizó a los Oldinous, no era más que un espectáculo de payasos a los ojos de Kaelan. Heracles dominaba innumerables artes marciales, trascendiendo los límites de la habilidad humana y alcanzando el reino de lo divino. Aunque gran parte de esa habilidad se perdió en su estado berserker, el instinto de lucha permaneció profundamente grabado. Para Kaelan, las artes marciales de los hombres pez eran mejores que las descuidadas peleas de los piratas de Krieg, pero aún parecían niños jugando al combate. ¿Entonces realmente pretendes pelear con nosotros? Al escuchar la burla tranquila de Kaelan, el rostro de Kurobi se puso serio mientras confirmaba la intención de Kaelan una vez más. Kaelan no se molestó en responder con palabras. Basura como esta no merecía sus explicaciones. En lugar de eso, extendió la mano hacia atrás y lentamente retiró la enorme espada de su espalda. Su acción por sí sola expresó su respuesta. Los soldinos y Nami lo miraron con creciente preocupación, pero los ojos de Nojiko se iluminaron. Recordó la foto del periódico. El corte que había destruido el buque insignia de Krieg no era algo que estos hombres pez pudieran soportar. ¿Prefieres acción, romance o drama en las novelas? Cuéntelos en los comentarios de Universo Light Novel. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universo Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.